vamos a leer hasta el verso del 15 al 17. Hebreos capítulo 12, del 15 al 17. Quiero hacer una invitación antes de comenzar a leer y hacer esta pausa ahí. Es a visitar nuestro canal de YouTube, Congregación Cristiana Yeshua Adonai, y allí hay muchos mensajes, allí hay mucho material que estamos subiendo, y sería bueno que los hijos primero se alimenten, ¿verdad? Los hijos de acá, de nuestra casa, a través de esto. Ustedes saben que la palabra hay que estarla rumiando. A veces yo me detengo a ver un mensaje de estos y yo digo, pero bueno, Dios mío, yo no había visto eso, cosas que he predicado acá, porque una cosa es dar la palabra y otra cosa es oírla. Entonces les voy a invitar a que visiten nuestro canal. Hebreos capítulo 12, aquí sí comienzo, versículo 15, dice: mirad bien, preste atención, dígale al que está al lado, mira bien. Mira bien. Eso es como para que se recuerde. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Desechado, y no hubo oportunidad. Diga, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiero hablarles un poco en esta mañana acerca de ese árbol que se llama amargura. Es un árbol metafórico, un árbol espiritual. Y usted preguntará, ¿y qué forma tiene ese árbol? Pues yo le voy a decir, la misma palabra amargura, en el original, esa palabra en el griego significa literalmente algo punzante, algo agudo, afilado. Pues me da la impresión de que entonces ese árbol llamado amargura es un árbol espinoso, pero de manera tal que todo el que se acerca a ese árbol se clava, se puya. Entonces, ese árbol, como todos los árboles, tiene una raíz. Ustedes saben que la planta tiene varias partes, ¿verdad? Lo que son las ramas, el tallo, el tronco y la raíz. La raíz es la parte, podríamos decir, que más importante de la planta, porque es la que hace que la planta se fije al suelo, absorba los minerales y el agua de la tierra, ¿verdad? Y alimente a la planta. Pero esto podemos también verlo y entenderlo
desde el punto de vista espiritual. Y vamos a aplicar esto a esa planta, a ese árbol llamado amargura en el sentido espiritual. ¿Qué es entonces la raíz de amargura? La raíz de amargura podríamos decir que es no un sentimiento. Ustedes saben que una raíz, han visto la raíz de la planta, ¿verdad? Tiene muchas terminaciones, ¿verdad? Muchos brazos, podríamos decir así, muchas extensiones que se van regando en la tierra para que el árbol se fije. Pues la raíz de amargura tiene también muchas ramificaciones internas que hacen que la persona en quien está sembrada esa planta maligna no sea una persona bien vista por los demás. Generalmente este cúmulo de sentimientos llamado raíz de amargura es un cúmulo de sentimientos diabólicos. Se arraiga en la vida de una persona y no solamente eso, sea la persona hijo de Dios o no hijo de Dios, siempre esa raíz, ese árbol termina afectando a otros, es dañando a otros. Observen que el verso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa raíz, muchos sean contaminados. La raíz de amargura tiende a producir contaminación en la vida de toda persona que rodean o toda persona que se relaciona con esa vida que tiene esa raíz en su interior. La amargura produce una serie de pecados, podríamos decir así, en nosotros que tienden también a romper no solo nuestra relación con los demás, sino nuestra relación con Dios. Esta palabra es para que usted la oiga y la haga. Preste atención. No es que usted le dé cabida a la raíz de amargura. Le voy a hablar del problema, pero también les voy a hablar de cómo solucionar el problema. Pero usted tiene que verificar si en usted existe ese mal. Porque muchas veces en nosotros hay ese tipo de situaciones y no nos damos cuenta. No advertimos que eso está en nosotros. Porque solemos muchas veces autojustificarnos y creernos que estamos bien delante del Señor. Miren, hay un salmista. Ustedes saben que hay muchos salmistas, ¿verdad? En la Biblia. La Biblia no solamente David, salmista, están los levitas de los tiempos de Moisés, de los tiempos de David, también de los tiempos de Moisés. El mismo Moisés fue un salmista también. Hay salmos
de Moisés, el Salmo 90 es un salmo de Moisés, y otros más, ¿verdad? Músicos. Pero el salmista más conocido de todos, ¿cuál es? David. Díganme. David. El Señor llama a David el hombre conforme a mi corazón. ¿Y saben ustedes por qué el Señor llama a David el hombre conforme a su corazón? Y les voy a decir esto. Yo sé que ninguno de los que está aquí ha cometido los pecados que cometió David. David cometió muchos pecados, erró mucho, cometió muchos errores. Pero sus errores trajeron consecuencias. Por ejemplo, un error que él cometió fue el de usurpar la mujer de su capitán, de Urías. Y ese fue un error grave, pero que él no solamente tomó la mujer en adulterio, sino que él provocó mentalmente, él planificó la muerte de Urías para poder quedarse con la mujer. Y entre otras cosas. Pero yo quiero decirles esto. Dios perdonó a David. El Salmo 51 es el resultado de esa confesión de David, que precisamente esto hacía a David el hombre conforme al corazón de Dios, que él reconocía su pecado, y no solo que lo reconocía, sino que se apartaba y asimilaba las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, en el caso de él, bueno, no faltará la espada. Ustedes leen la historia de David, se van a encontrar con que pasaron muchas cosas en los descendientes de David. Tantas que entre ellas una hija de David fue violada por un hermano, por un hijo de David. Violada porque él se enamoró a ciegas de la muchacha y la dañó. Pero no obstante, también hubo muertes entre ellos, se mataban. Eso fue un desastre. El resultado del pecado de David porque como una raíz, ¿verdad?, se diseminó por toda la familia. Y de verdad que es triste. Un hijo de David se levantó contra él para tumbarlo del trono. O sea, cuántas cosas vemos en la historia de David. Pero siempre fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepentía y se apartaba. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Dice así? No. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no hace nada con confesarlo sin apartarse. Pero si lo encubre, usted no va a prosperar. Entonces, eso dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces, ¿de dónde viene la raíz de amargura? ¿De dónde viene eso? En Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 10, ustedes saben que Apocalipsis es un libro muy amplio, es maravilloso. Un libro que tiene cumplimiento literal, pero allí hay mucha simbología y hay mucha metáfora allí y hay muchas parábolas, hipérboles, de todo eso hay allí en el libro de Apocalipsis. Es un libro real y todo lo que dice allí, pues no solamente es escatológico, sino que también tiene enseñanza para nosotros que podemos extraer de allí. En el versículo 10
del capítulo 8 de Apocalipsis, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿De dónde cayó? ¿De dónde? Del cielo. Una gran estrella. La palabra estrella en la Biblia, y especialmente en el lenguaje simbólico, la estrella habla de ángeles. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, dice, ¿dónde le dice Dios a Job? ¿Dónde estabas tú cuando alababan las estrellas? ¿A quién se está refiriendo? A ángeles. Otra cosa, también vemos una gran, y la palabra gran allí es mega, estrella cayendo. Por lo tanto, podríamos deducir simbólicamente que es un ángel que viene cayendo, y sabemos qué ángel es ese. ¿Y de dónde cae? Del cielo. Ahora sigue diciendo, dice el versículo, gracias Nia por el verso, cuando dice cuando alababan las estrellas, está hablando de los ángeles allí, ¿verdad? Ok, en Apocalipsis 10, el versículo que sigue, dice el 11, dice: y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ok, podemos dejarlo ahí ya. Es bueno que entendamos, número uno, ese ángel simboliza o representa a Satanás, simbólicamente. Pero el ajenjo no es otra cosa que un árbol sumamente amargo. No hay nada que quite el amargor de ese árbol. Por lo tanto, como ese árbol tiene una sustancia muy amarga, podemos entender de dónde viene la raíz de amargura, el árbol de la amargura. ¿De dónde viene? Diga conmigo: del diablo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted va a verificar y va a encontrar que en su vida hay raíz de amargura, usted tiene que estar claro de que de Dios no vino eso, ni de usted mismo. Usted no generó eso. La amargura viene ¿de quién? Del diablo. Entonces, en conclusión, la raíz de amargura viene de Satanás. Efesios capítulo 4 y el verso 26 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis. Y sigue diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no deje que... ¿Cuándo es que el sol se pone? Cuando está anocheciendo. No deje que llegue la noche y venga el otro día estando enojado. Eso es lo que dice el verso. Porque si eso pasa, entonces tú le estás abriendo puerta al enemigo para que él arraigue y siembre en ti amargura. Por eso dice: ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que llegue la noche ni amanezca estando enojado con alguien, porque entonces le está dando lugar al diablo, le está abriendo un pequeño espacio al diablo, y al diablo nada más tiene que abrirle una brechita. Él se encarga de lo demás para entrar por completo
y dañar y azarar y destruir tu vida. ¿Están acá? Entonces, cuando hablamos de raíz, decía ahorita, hablamos de ramificación. Hay algunos elementos de ese árbol que son parte de la raíz. Y yo voy a mencionar algunos. Ustedes conocen la palabra enojo. ¿Cuántos conocen la palabra enojo? El enojo no es lo mismo que la ira. La ira es un estallido violento que se puede aplacar en el momento. Tú puedes estar airado y airarte por una situación. Te dejaron romper algo muy valioso y te puedes airar. La Biblia dice airaos, o sea, eso no lo puede impedir nadie. Que tú te aires, nadie puede impedir eso. Pero dice no pequéis. Eso quiere decir que no le eches leña al fuego, que no alimentes eso que te trajo o te produjo esa ira, que sencillamente acabe como una ira. Cuando el Señor Jesucristo tomó el látigo y sacó a los mercaderes del templo y dio fuetazo a 2 manos, Él no siguió guardando en su corazón ningún resentimiento por lo que hizo. Sencillamente lo que Él hizo, lo hizo por celo, no celos, por el celo de Dios. Hay un verso que dice, el celo de tu casa me consume. Y Él tomó ese látigo y dio duro, pero Él no siguió guardando resentimiento en su corazón. Sencillamente Él hizo lo que tenía que hacer. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, no se ponga el sol, no deje que anochezca enojado. Ahí es que está. Entonces, el enojo es una de esas ramitas de la raíz de amargura. El resentimiento. Cuando tú estás resentido con alguien, y se parece mucho al enojo, son familia, pero el resentimiento es como cuando yo me quillo, ¿verdad? Me pongo guapo y esto lo siembro allí en mi corazón. El odio es parte de esa raíz. La falta de perdón, eso no se lo perdono. Y a veces queremos escudar y decir, no, yo olvidé eso ya. Si yo lo olvidé. Pero está ahí todavía. Porque no estás dispuesto a restablecer tu relación con esa persona amistosa. Yo lo perdoné ya, pero no quiero nada con esa persona. Eso no es correcto. Les voy a decir por qué. Porque tú no sabes si esa persona está en el plan de Dios y Dios quiere usar a esa persona grandemente. Y por tú no perdonarlo, entonces esa persona está atada en su vida. No sé cuánto me están entendiendo. Entonces, eso no es correcto. Yo lo perdoné, pero no quiero nada con esa persona. No, y hoy hasta lo que decimos, ya le perdí la confianza. Ok, le perdiste la confianza, pero ¿hasta qué punto? Le perdiste la confianza hasta punto de no ayudarlo a crecer espiritualmente. Le perdiste la confianza hasta punto de no alimentarlo espiritualmente, hasta punto de no estimularlo o de hacerlo crecer porque te hizo algo y eso tú ya no le tienes confianza. Fíjense hasta dónde llega la raíz de amargura. Me hizo algo y eso no lo puedo olvidar. Pero y eso se da
en la casa de Dios. Si no se diera en la casa de Dios, entre los hijos de Dios, no estuviera aquí escrito, ni Dios nos estuviese hablando de esto a nosotros. Eso se ve con mucha frecuencia. Por tonterías, por cualquier quítame esta paja, como decimos. Por tontería guardamos rencor en nuestro corazón y nos enojamos. El rencor es otra ramita de eso. Hay personas que son rencorosas y tú tienes que comenzar a verificar ahora mismo. Hay alguien o hay personas que te han hecho daño, o que según tú te han hecho daño o te han hecho algo que no te gustó y tú has guardado eso en tu corazón y no quieres saber de esa persona y no tomas en cuenta que Dios tiene un plan con esa persona, de que a esa persona Dios la ama igual que como te ama a ti. Pero ¿qué pasa? Que la raíz de amargura nos hace ver a nosotros muy importante, porque el ofendido soy yo, el agraviado soy yo, al que le hicieron daño fue a mí. O pues tú crees que fue a ti, fue a mí que me lo hicieron. Y el Señor Jesucristo, ¿cuánto le hicieron? Y Él nunca guardó rencor en su corazón. Él amó hasta desatar perdón para sus verdugos. Porque nosotros amamos, sí, ¿a quién? Al que nos trata bien, a mi canchanchan, al que me sigue el juego, al que se ríe de los chistes que yo hago, al que está contento conmigo siempre, al que me moja la mano. Sí, yo amo a esa persona, pero el que te aborrece, o el que dice no quiero saber de ti, el que dice tú me caes pesado, como tú me caes gordo, es a ese que tienes que amar. Es el que necesita amor porque está pasando algo con esa persona, que es posible que tenga también una raíz de amargura y necesite de tu ayuda y necesite de tu amor. Esto no es un asunto de oír, esto es un asunto de hacer. ¿Cuántos están aquí? Es un asunto de hacer. Y usted tiene que comenzar a trabajar por su familia, por su casa. Por su casa. Hay personas que se han ofendido, se han maltratado y duermen juntos en la misma casa. Entonces tiene que verificar hasta dónde llega esa relación y qué está pasando con la raíz de amargura. ¿Me están siguiendo acá? En Efesios capítulo 4, yo quiero que leamos capítulo 4, los versículos 29 al 31 de Efesios. Dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ustedes pueden leerlo en voz alta conmigo. Leanlo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, si usted oyó eso en el espíritu, lo absorbió espiritualmente, y cuando usted está en su casa, usted levanta una palabra corrupta, una palabra dañada contra su esposo o contra su esposa o contra un hijo por algo, entonces usted tiene serios y graves problemas en su vida. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la edificación, para la necesaria edificación, con la finalidad de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. ¿Qué gracia tú puedes dar si tú no estás lleno de Cristo?
si tú lo que estás lleno de rencor, si tú lo que estás lleno de odio, de amargura. Y les voy a decir esto: la raíz de amargura es un árbol, es espinoso, pero la persona que tiene ese árbol sembrado en su vida lo acaricia. Miren, hermanos, ustedes saben, yo dije que es un árbol punzante, ¿verdad? De muchas pullas, que es la idea en lo original de amargura. Algo punzante, algo filoso. La persona que tiene ese árbol sembrado en su vida lo acaricia y esas pullas no le hacen nada. ¿A quién afectan esas pullas, esos filos de ese árbol? Al que se roza contigo. Si tú tienes ese árbol sembrado y arraigado en tu vida, todo el que choque contigo te va a sacar el guante, va a salir huyendo de ti, porque lo que tú repeles es rencor, amargura, tristeza. Siempre estás quillado, siempre estás con el rostro agreste, siempre estás con el rostro decaído. Y cuando tratas de dar una sonrisa, lo que te sale es una mueca. Porque ese árbol es un árbol diabólico. Diabólico. Cuando tú estás ensañado contra alguien, el diablo goza y se ríe a carcajadas. Porque dice: esa planta que puse en su corazón está dando resultado. Entonces, en vez de tú ser un ganador de almas, eres un estorbo, porque la gente no va a buscar a Dios a través de ti. Si lo que salen de ti son palabras que corrompidas. Y cuando dice aquí palabra corrompida, no está hablando solamente de las malas palabras, los famosos San Antonio y los ajos y esas palabras y todas esas cosas. No, una palabra corrompida es una palabra que no edifica al otro. Anótenlo, guárdenlo en su corazón. Una palabra corrompida es una palabra que en vez de edificar, lo que hace es destruir. Entonces, quiero presentarles a ustedes. Leímos el verso 29, pero quiero que leamos el 30 y el 31. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo para ese día, por lo tanto no lo contriste. Entonces dice el 31: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira. Todas esas son ramitas de ese árbol. Ira, gritería, maledicencia. Por cualquier cosa está maldiciendo. Y toda malicia. Aún también la malicia es el tigueraje. Lo que nosotros decimos, ese tiene un tigueraje. Tigueraje es la malicia, porque va a buscar, ese que tiene malicia quiere buscar toda la forma de ganarte ventaja, de sacarte el beneficio. Malicia. Entonces, quítense de ti toda amargura, de tu boca, de tu corazón. ¿Estamos acá? Amén. Entonces dice, acá hice una lista de síntomas que nos indican que hay raíz de amargura en nosotros. Yo se lo voy a leer
Eso va a quedar en constancia grabado aquí, en video y grabado en audio. Por si acaso usted se le olvida. Pero le voy a hacer una pequeña lista para que usted comience a preguntarse, ¿y pasa eso conmigo? Cuando criticamos todo lo que el otro hace, cuando criticamos todo lo que el otro hace, lo que tú haces siempre está bien, lo que el otro hace, como que no quedó bien, como que le falta algo. Cuando criticamos siempre lo que el otro hace, eso es un indicador de que hay un árbol sembrado en nuestra vida que tiene que ser, en el nombre de Jesucristo, desarraigado. Cuando guardamos enojo en nuestro corazón, usted puede guardar enojo en su corazón hacia una persona y sonreírle. Entonces allí esto toma otro matiz. Usted está enojado en su corazón con esa persona, pero le sonríe y le dice: ¿y entonces cómo te está, mamita? ¿Cómo está todo? Entonces allí el enojo se mezcla con la hipocresía. Hipócrita. Si está enojado, mejor ni le sonría ni nada por el estilo. Muestra lo que hay en ti y ya. Porque esto es hipocresía. Entonces, de añadirte hipocresía al asunto. Y después entonces le tira la sonrisa, ¿verdad? Y después que se va, hace así. No quiero saber de eso. Entonces, hay problema. Cuando difícilmente perdonamos o casi nunca, allí hay un problema fuerte, hermano, con el asunto del perdón. Hay un problema fuerte. Y oiga esto que le voy a decir, y no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted no perdona, usted no va a ser perdonado. Si usted no perdona al que le faltó, al que le hirió, usted no va a recibir perdón de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Entonces, usted tiene que perdonar. Dice Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya te va, cuando el Señor pase la mochila, la mocha, cuando el Señor pase la mocha, la hoz, al primero que se va a llevar de paro es a ti, porque tú nunca desataste perdón a tu hermano. Otra cosa que nos indica si hay problema de amargura en nosotros, cuando nos rebelamos contra la autoridad e involucramos a otros. Hay personas que se rebelan contra la autoridad y no solo se complacen en rebelarse, sino que involucran a otros que se rebelen también contra la autoridad. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y entiéndase toda autoridad: autoridades civiles, autoridades militares, autoridades empresariales, empresarios, jefes, ¿verdad?, de trabajos, etcétera, etcétera. Autoridades eclesiásticas, los pastores, las autoridades escolares, los maestros. Estamos viviendo en un mundo, hermano, donde ese irrespeto por la autoridad está sembrado. Por eso es que esa planta de la raíz de amargura es como muy común en estos días. Ustedes ven que un estudiante se le para a un profesor y le dice: si usted me quema la materia, o si usted tiene problema conmigo,
Ya, es fuerte lo que estamos viviendo, pero hijos están manifestando la conducta que aprendieron en sus casas. Están reflejando la vida de sus padres, que tanto el esposo como la esposa delante de ellos le hablan así. Usted se imagina un hombre hablando en la sala: mira, si tú no, yo te exploto, hablándole de esa manera delante de los hijos. Entonces ese hijo va creciendo y va a repetir esa conducta. Por eso es que debemos verificar si ese tipo de cosas se dan. Quiere decir que ese árbol está bien sembrado y bien abonado y bien arraigado en nuestro corazón. ¿Cuándo están aquí? Okay. Otra cosa, cuando sentimos odio en el corazón y lo disfrazamos para que no se note. A veces sentimos odio, hay odio en nuestro corazón hacia alguien, pero disfrazamos ese odio para que no se note. Miren, hermanos, yo sé y estoy convencido de dónde se encuentra mi hermano Gigi Ávila ahora. Él está disfrutando del cielo, de las riquezas del cielo, de la vida que allí se vive. Allí él está disfrutando de ese ambiente. Pero Gigi Ávila aquí fue capaz de ir a la cárcel, abrazar, predicar, perdonar al hombre que mató a su hija, saludarlo como hermano, ministrarle, ganárselo para Cristo, que hoy es un predicador, un hijo de Dios, predicador elocuente también. Salvarlo y rescatarlo. Tal vez habrá alguna persona aquí que diga: me mató mi hijo, me lo rechazó, me dañó la reputación a mi hija, a mi hijo. Eso no se lo perdono. Eso no se lo perdono. ¿Y quién es usted para no perdonar cuando Dios te perdonó toda maldad y todas las cosas negativas que te llevarían al infierno a ti? Él te perdonó. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Allí está el asunto, hermanos. Y vivimos en un mundo donde hay un refrán que muchas veces también nosotros usamos. Cuando un familiar nuestro o un hijo es agraviado y nosotros guardamos rencor y enojo contra la persona que produjo ese agravio, hay un refrán que nosotros usamos como para darle cierto matiz de belleza al pecado, y decimos: la sangre pesa más que el agua. La sangre pesa más que el agua. ¿Por qué tú no agarras ese refrán y le das un matiz espiritual? La sangre de Jesucristo está por encima de todo. Miren, hermanos, dice 1 Juan, capítulo 1. No sé si el verso, bueno, creo que el verso 5, pero vamos a ver. Eso no, como lo tengo sembrado en mi corazón, la palabra la tengo sembrada en mi corazón. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es
¿qué? Amor. Luz. Dice, Dios es luz. Y no hay, puede leer acá, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿qué es comunión con Dios? Es una unión espiritual y una unión familiar donde Él es mi papá y yo soy su hijo. Y como lo cantamos, a veces lo cantamos como con tanta arrogancia, pero no revisamos nuestro estilo de vida. Yo soy hijo de Dios. Ajá, ok, tú eres hijo de Dios, pero ¿estás imitando a tu padre? Porque la palabra dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tú no haces nada con decir yo soy hijo de Dios. No soy esclavo del temor. Ok, podemos cantar eso y alabar al Señor con eso. No estoy diciendo que no lo hagamos. Pero lo que nosotros cantamos tenemos que vivirlo. Amén. ¿Están acá? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora dice, pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Es andar en la verdad, que es Cristo. Es movernos por la palabra que está sembrada en nuestras vidas y practicarla. Recuerden el mensaje del domingo pasado, que no se les olvide, hermanos, guarden eso siempre. Oír y hacer, ¿qué es? Obedecer. ¿Qué es? Obedecer. Oír y hacer es obedecer. Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Yo no puedo decir que tengo comunión con mi hermano con Dios, cuando no tengo comunión con mi hermano. Porque mi hermano es hijo de Dios. ¿Están acá? Y si yo amo a Dios, ¿cómo yo manifiesto a Él que lo amo? Él amando a mi hermano. Óyeme, yo no sé cuántos de ustedes quisieran darle un abrazo a Dios. ¿A cuánto les gustaría? Decirle, Padre, yo quisiera como abrazarte. Abrace a su hermano. Aleluya. Y está abrazando a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que a Dios tú no le puedes pasar así. Si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, y no amas a tu hermano, a quien ves todos los días, entonces eres un mentiroso. Entonces mira lo que pasa, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con Él, porque tengo comunión contigo, y tengo comunión contigo porque tengo comunión con Él. Entonces, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. O sea, el andar en luz indica que estoy en comunión con mi hermano y como resultado la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Oiga esto que le voy a decir, guárdelo, lo he dicho en otras ocasiones, lo he dicho allí en Moca, en otros lugares lo he dicho. Si usted tiene problema con su hermano, la sangre de Jesucristo le pasa por arriba. La sangre de Jesucristo le pasa por arriba. No hay ninguna limpieza. La limpieza de todo pecado va a ser producida cuando haya comunión entre usted y su hermano. Ya estoy terminando, no se preocupe. Entonces, cuando somos una cosa por delante y por detrás somos otra, eso se llama hipocresía. Cuando murmuramos a los demás, murmurar, usted sabe lo que significa murmurar. Murmurar. Usted sabe lo que es la murmuración. Usted sabe. Hablar de otro. Ay, pero que yo no dije nada malo. Mire, mejor no diga nada ni malo ni bueno.
ore Amén. por su hermano. Amén. Ore por su pastor. Hay gente que son murmuradores de los padres espirituales, viven murmurando. Entonces la persona que vive murmurando tiene raíz de amargura bien fuerte. Y ¿saben una cosa? La amargura nos hace prisioneros a nosotros. ¿Cuándo están acá? Amén. Miren lo que dice Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículos 22 y 23. Miren lo que dice. Esto es Pablo dándole una reprimenda a alguien. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es fuerte cuando un ministro de Jesucristo le habla de esta manera a alguien. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro estilo de vida. Miren, hermano, hay personas que se ofenden no solo con el pastor, sino también aún hasta con los líderes, porque uno busca la forma no de corregir a su hijo, sino de modelar el ambiente, ¿verdad? Pues hay personas que aman tanto enfermizamente a sus hijos, que porque el niño gritó y alguien lo cogió y lo sacó allí para que no estorbara el ambiente, no fue para hacerle daño al niño, fue para no estorbar el ambiente, se enoja. Y usted tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque sabemos de personas que han abandonado la casa porque un mujer, un servidor, agarró a su niño y lo sacó corriendo para que no estorbe el momento del culto. Entonces, esa persona que se enoja y no vuelve es un impío, es un incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque lo correcto sería yo mantener el orden, mantener a mis hijos en orden, en sujeción, tenerlo ahí tranquilito y hacer uso. Aquí sí Dios te da a ti la oportunidad de hacer uso de la vara. Si el muchacho está carpetoso y está brincando y está estorbando, ese es el momento para tú sacarlo y agarrar una varita, fuetearlo por los pies y decirle: allí adentro tú te vas a callar y te vas a estar sentado a mi lado. Y punto. Use su autoridad, pero no se enoje ni crezca en usted raíz de amargura por el hermano. Otra cosa, también con mucha frecuencia en el liderazgo, en los ministerios, se da esto, de personas que porque pusieron a este, porque pusieron al otro, porque no me pusieron a mí, porque no me pusieron a mí, una chemba y una cosa. Entonces Dios no puede estar agradable por eso. O sea, lo que tú hagas no va a tener ningún valor. Eso va a ser como tú edificar con heno, con madera, con hojarasca. Cuando llegue el día que el Señor pase balance, lo que va a quedar es lo que tú edificaste en piedras preciosas, en oro, en plata. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con amor para el Señor y sacar toda amargura de nuestras vidas. ¿Cuándo estamos acá? Amén. Ok, entonces me quedan unos puntitos más, pero yo los voy a dejar aquí porque yo respeto el tiempo de ustedes, aunque nosotros irrespetamos el tiempo de Dios.
Y respetamos, porque llegamos a la hora que nos da la gana muchas veces. Pero aquí lo dejo. Quiero que todos se pongan de pie, por favor.